Buenas tardes, profesor Efraín. Hoy día le vamos a hablar sobre el diagnóstico inmunológico de trasplantes. Como primer punto tenemos la introducción, que según la OMS nos menciona que más de 150.000 trasplantes de órganos se van a realizar anualmente en todo el mundo, y a pesar de ello el 10% y el 20% va a presentar un rechazo agudo. Y esto es lo que nos va a resaltar una importancia en el diagnóstico inmunológico. También el trasplante es una de las intervenciones más complejas y significativas en la medicina contemporánea al ofrecer una segunda oportunidad de vida a pacientes. El sistema inmunitario va a reconocer como extraño el órgano trasplantado y puede desencadenar un proceso de rechazo que, si no es identificado y controlado oportunamente, va a comprometer la funcionalidad del trasplante, lo cual el diagnóstico inmunológico tiene como objetivo detectar de forma oportuna estas incompatibilidades entre el donante y el receptor. Para lograrlo, vamos a utilizar diferentes pruebas. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del fundamento del rechazo de trasplante, nos menciona que esto se va a producir cuando el sistema inmunológico del receptor reconoce el órgano o tejido trasplantado como extraño, y así se va a comenzar a desencadenar una serie de respuestas inmunitarias mediadas por las células T, que pertenecen a la inmunidad celular, y por anticuerpos que pertenecen a la inmunidad humoral, así provocando el daño progresivo. Y esta reacción va a soler activarse por las proteínas de el HLA del donante, las cuales van a ser específicas. Como ya conocemos, este HLA va a tener 6 cromosomas que van a codificar proteínas, las cuales esta va a tener dos tipos, que en la clase 1 van a encontrar en todas las células nucleadas, y la clase 2 se va a expresar en células presentadoras de antígeno. Y dentro de estas va a haber un rol de los linfocitos T, CD4 y CD8, que en el sistema inmunológico van a desempeñar un papel central en el reconocimiento y destrucción en injertos halogénicos. El linfocito TCD4 va a reconocer el antígeno, que van a ser presentados por las moléculas HLA-C de clase 2, y estas células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, van a requerir de más señales, como la interacción del TCR por el complejo HLA-2 de segunda clase péptido y la señal coestimuladora, que dentro de estas va a haber subtipos funcionales, que va a estar presentes el T-helfer-1, como secretando citocinas para así promover una inflamación celular intensa, el T-helfer-2, que va a estimular una respuesta humoral, el T-helfer-17 también, que va a estar asociado a la inflamación crónica y rechazo crónico, el T-regulador también, que va a mantener una tolerancia inmunológica. Ahora, con el T-CD8, estos van a reconocer péptidos antigénicos presentados por moléculas HLA de clase 1, las cuales van a estar presentes en casi todos los injertos, ¿no? Y tras ser activada, estos van a tener funciones de citocinas directas, como la liberación de gran enzimas y perforinas, la interacción de FAS-FAL, que va a desencadenar la vía apoptótica de las células blancas, la producción de citocinas proinflamatorias como el interferón gamma, y la amplificación de respuesta inmune. Dentro de esta interacción de CD4 y CD8, estos dos van a trabajar para generar un rechazo. Ahora vamos a ver los tipos de rechazo inmunológico que vamos a tener. Siguiente diapositiva, por favor. Al rechazo hiperagudo, que va a ocurrir minutos o horas después, y esta va a ser a causa de un anticuerpo frente a células del donante preexistentes y complemento. También va a estar el tipo de rechazo acelerado, que va a ocurrir en días a causa de una reacción de células desensibilizadas previamente. También está presente el rechazo agudo, que se va a presentar en días o semanas mediante la activación primaria de las células T,
Y por último, el rechazo crónico, presente en meses, años, causadas que son causadas por interacciones pocas claras, anticuerpos, inmunocomplejos, reacciones celulares lentas, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el diagnóstico pretransplante o las pruebas que se realizan antes de realizar los trasplantes de órganos o injertos. Primeramente tenemos la determinación del sistema ABO o como lo conocen comúnmente, grupo sanguíneo, que son antígenos eritrocitarios descubiertos por Karl Landsteiner, que son de gran importancia para los trasplantes de órganos, ya que cada grupo sanguíneo presenta ciertos anticuerpos en el suero en contra de otros grupos sanguíneos y se va a presentar en endotelios vasculares de diversos órganos. Como bien sabemos, tenemos lo que son 4 grupos sanguíneos, lo que son el grupo O, la A, B y AB, los cuales presentan anticuerpos correspondientes como anti-A, anti-B, anti-B, anti-A y como el grupo AB no presenta ningún anticuerpo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para medir la compatibilidad de estos antígenos, que se puede medir mediante métodos como son serológicos, como la microlinfotoxicidad, que se basa en la lisis celular mediada por anticuerpos específicos en presencia del complemento, las cuales se van a visualizar microscópicamente con el uso de fluorocromos. Para esta prueba se utilizan lo que son sueros altamente específicos para las determinantes HLA. Continuando tenemos lo que son los métodos moleculares, que se tienen dos. Uno es el PCR-SSP, que se basa en la amplificación de uno o varios alelos HLA mediante primers o cebadores para el locus a determinar. El siguiente método es el PCR-SSO, que detecta mediante la amplificación específica del locus HLA mediante PCR o reacción en cadena polimerasa, seguido de la hibridación del producto por medio de sondas de oligonucleótidos de secuencia específica. Siguiente, por favor. Entre otras pruebas tenemos lo que es la prueba cruzada o también denominada crossmatch, la cual se utiliza para la detección de anticuerpos anti-HLA preformados en contra de las células del donante presentes en el suero del posible receptor. Esta prueba se realiza con la finalidad de evitar rechazo agudo o la pérdida de una prueba de crossmatch contra es un procedimiento bastante importante y necesario, especialmente en casos de trasplante renal. Voy a dar pase a mi compañera. Ahora les vamos a explicar ahora les vamos a explicar lo que son los anticuerpos anti-HLA. Bueno, principalmente esta es una prueba útil para poder conocer el grado de aloinmunización humoral, que va a ser expresada en porcentajes de reactividad. Esta prueba nos va a permitir conocer la especialidad de los anticuerpos formados y seleccionando lo que son los donadores en pacientes altamente sensibilizados. Para ello, las fuentes más comunes de sensibilización van a ser transfusiones, trasplantes previos, embarazos o abortos. Dentro de las pruebas que podemos tener, tenemos los que es la PRA. Este nos va a indicar el porcentaje de antígenos
al receptor. Ahora vamos a tener el otro, que es el Luminex. Este va a detectar anticuerpos específicos con alta sensibilidad. Dentro del diagnóstico inmunológico post-trasplante vamos a tener principalmente a los anticuerpos donantes específicos, DSA. Estos van a ser inmunoglobulinas que van a reconocer antígenos del HLA del donante y su presencia va a ser asociada directamente con el rechazo humoral del injerto. Esto se va a dar especialmente en los trasplantes de riñón, corazón, hígado y pulmón. La detección del monitoreo del DSA va a contribuir a un componente fundamental del diagnóstico inmunológico post-trasplante. Luego de ello, el sistema inmune del receptor puede generar anticuerpos contra el HLA, específicamente dentro del donante, lo que va a indicar un riesgo elevado de rechazo. Su detección oportuna se va a realizar principalmente con pruebas de Luminex, que van a permitir monitorizar lo que es la evolución inmunológica del paciente y ajustar el tratamiento inmunosupresor. Por otro lado, dentro de las técnicas tenemos al Luminex con microesferas de antígenos individuales. ¿A qué se refiere ello? Esto va a tener lo que es una alta sensibilidad y especificidad. También nos va a indicar que los anticuerpos específicos frente a cada uno de los alelos del HLA. Va a medir también lo que es la intensidad del valor MFI, que puede ser clínicamente relevante, pero en el umbral va a depender del contexto clínico. Por otro lado, también vamos a tener el cross-match virtual. Este nos va a permitir la comparación entre el perfil HLA del donante y los anticuerpos del receptor, como también va a permitir prever la reacción antes del trasplante. Por otro lado, tenemos el cross-match por citometría de flujo. Aquí vamos a tener lo que es, en realidad este va a ser un poquito más antiguo, pero de todas maneras va a seguir siendo útil para la confirmación de la citotoxicidad real en DSA. Ahora también podemos ver lo que son los estudios funcionales. Este nos va a ayudar a evaluar la respuesta inmune del paciente para poder prevenir lo que es el rechazo o alguna infección. Con ello también tenemos lo que es al ImmunoKnow. Esto nos va a permitir medir la cantidad de ATP intracelular en los linfocitos T activadores en utilidad clínica. Vamos a poder ver que se va a determinar si es que el paciente está inmunosuprimido o infrainmunosuprimido. Dentro de las ventajas tenemos lo que es la prueba sencilla y rápida, eso es lo que nos indica esta prueba. En otra prueba vamos a tener el ISPOT. Esta nos va a ayudar a detectar la producción de las citoquinas específicas. En su utilidad clínica nos va a ayudar a detectar lo que es la respuesta celular específica contra el injerto. Esto va a ser muy útil para la predicción del rechazo celular agudo. Dentro de las ventajas de esta prueba, podemos indicar que es altamente sensible para las respuestas de las células individuales. Por otro lado, también tenemos lo que es el perfil de las citocinas. Esto nos va a ayudar a identificar los patrones inflamatorios. También los proinflamatorios y los antiinflamatorios. Dentro de la utilidad clínica, esto nos va a permitir identificar los estados de inflamación activa, rechazo o tolerancia inmunológica. Luego de ello también vamos a tener la citometría de flujo funcional. Esta nos va a ayudar a permitir analizar lo que son la activación de las células T, la expansión de subpoblaciones y también el perfil de las células natural killer, linfocitos B, linfocitos T reguladores. Dentro de la aplicación de las técnicas de diagnóstico inmunológico vamos a tener lo que es la estratificación de riesgo inmunológico. Este es un conjunto de pruebas inmunológicas que nos van a ayudar a permitir identificar a pacientes de alto riesgo, los cuales van a requerir tratamientos más intensos y una mayor vigilancia al momento de ser trasplantados, ¿no? Ahora, por último, vamos a tener lo que es las conclusiones de nuestro tema. Bueno, en este caso, el diagnóstico inmunológico en el trasplante es una herramienta muy fundamental, el cual nos va a poder permitir mejorar los resultados clínicos, reducir lo que son las tasas de rechazo y prolongación de sobrevida del injerto hacia el paciente. Su aplicación va a ser adecuada en el pretrasplante, intraoperatorio y posttrasplante y nos va a garantizar lo que es un manejo integral y personalizado del paciente trasplantado. Por otro lado, nos va a ayudar
desarrollo continuo de nuevas técnicas como las secuencias genómicas, las plataformas multiparamétricas y el uso de los biomarcadores va a permitir una evaluación aún más precisa en el estado inmunológico del paciente. Esto nos va a ayudar a ir avanzando hacia la medicina del trasplante en el campo médico. Ahora les vamos a mostrar un pequeño video dando también unas conclusiones generales. El cuerpo humano es una máquina súper eficaz que a lo largo de los años se va degradando, como cualquier otra máquina que trabaja día y noche. Solo que a diferencia de una máquina o aparato eléctrico, no se puede arreglar con tanta facilidad. Una máquina cuando se descompone es cuestión de solo cambiar una parte mecánica o eléctrica por una nueva, pero en el caso de un humano no es tan sencillo y requerimos de un proceso llamado trasplante, el cual es un procedimiento donde se implanta un órgano o un tejido de un donante a un receptor. Los trasplantes se pueden dividir en tres categorías: trasplante de órganos, tejidos o células. Los trasplantes de órganos son intervenciones quirúrgicas complicadas, mientras que los tejidos y células se hacen mediante inyecciones. Pero ¿cómo funciona esto y qué peligros hay en esta práctica? Todos podemos ser donantes, incluso si tienes una enfermedad, una condición de salud, vivo o muerto. Puedes ser elegible para donar. Los médicos examinarán tus órganos y determinarán si son aptos para ser trasplantados. En teoría, una persona puede donar 6 órganos: su corazón, hígado, intestino, páncreas, pulmón y riñón, con los cuales puede beneficiar a 8 personas. Pero lo complicado aquí no es por parte del donador, sino de quién va a recibir la donación. Para esto, el receptor tiene que cumplir una serie de condiciones para ser aceptado en una lista de espera, que dependiendo de dónde vive, será una espera complicadamente larga o corta. Una vez que esto pase, se toman en consideraciones muchas cosas para la operación, ya que la compatibilidad entre un donante y receptor viene determinada por diferentes valores, pero principalmente grupo sanguíneo y factores físicos. El receptor debe recibir un órgano con un grupo sanguíneo compatible. De lo contrario, el cuerpo lo va a reconocer como foráneo y lo empezará a atacar. Por otra parte, si el órgano que recibe no es proporcional al que perdió, el cuerpo se puede ver en apuros en no adaptarse a la nueva circulación, por lo que es aconsejable encontrar receptores con similitud de peso y edad con el donante. Desafortunadamente, a pesar de encontrar el trasplante perfecto para un receptor, se puede dar un rechazo inmunológico, ya que nuestros glóbulos blancos están entrenados perfectamente para detectar cosas foráneas en nuestro cuerpo y destruirlas. Para reducir el riesgo y la severidad del rechazo, se busca un donante que comparta con el receptor la mayor cantidad de antígenos. Pero también el rechazo se puede dar de parte del injerto contra el receptor, en lo que se conoce como enfermedad injerto contra huésped. Pero este rechazo puede tardar un tiempo en presentarse y se da de una de 3 formas. Hiperagudo: sucede inmediatamente después de la operación. Agudo: suele producirse en los primeros días o en los primeros